Hola a todos, yo soy el estudiante Guillermo Alejandro Canchala Benavides del grado 10.2. En este video vamos a hablar sobre los gases ideales. Un gas ideal es un modelo teórico que usamos para entender cómo se comportan los gases en diferentes situaciones. En este modelo suponemos que las moléculas de gas no interactúan entre sí y que su tamaño es tan pequeño que no afecta el volumen total del gas. De una forma más simple, un gas ideal es una idea que usamos para entender cómo se comportan los gases en diferentes situaciones. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre los gases ideales. Imaginemos que tenemos un globo lleno de helio. En el modelo de gas ideal, estaríamos pensando que las moléculas del helio están dentro del globo, que no se atraen, ni se repelen, ni se mueven, solo se mueven entre sí, libremente en la caja sin interactuar, en el espacio sin interactuar. También imaginamos que estas moléculas son pequeñas y que no ocupan espacio comparado con el tamaño del globo. Ahora, si calientas el globo, la temperatura del helio dentro del globo sube. En el modelo del gas ideal, esto hace que las moléculas de helio se muevan más rápido y se separen más, lo que hace que el globo se expanda. Ahora, si enfrías el globo, las moléculas se moverán más lento y esto hará que el globo se contraiga. Este modelo nos ayuda a comprender y entender estos cambios de una manera más fácil. Bueno, pues esta es una manera en la cual se podría explicar los gases ideales de una forma más sencilla. Ecuación de estado. Una ecuación de estado es una relación matemática que describe el comportamiento de un estado físico de un gas, líquido o sólido. Esta ecuación relaciona las variables tales como la presión, el volumen y la cantidad. Bueno, aquí como podemos ver, esta sería la ecuación de estado de los gases ideales. Vemos PV igual nRT. Aquí podemos ver que la presión, que la fuerza que ejercen las moléculas del gas cuando chocan. Vemos la V, que es el volumen, que es el espacio que ocupa el gas y se mide en litros. Vemos la N, que es el número de moles que indica la cantidad de un gas presente. Vemos la T, que es la temperatura y que es una medida de la energía cinética de las moléculas del gas. Y la constante de los gases ideales. Ecuación de Barr-Wells es una modificación de la ecuación de los gases ideales porque tiene en cuenta dos factores que son muy importantes: el volumen real de las moléculas del gas y las fuerzas de atracción entre ellas. Esta ecuación funciona de esta manera. En lugar de asumir que las moléculas del gas no tienen volumen y que no se atraen ni se repelen entre sí, esta ecuación ajusta la presión y el volumen. Para tener en cuenta estos efectos, la ecuación se presenta como vemos aquí: P más A sobre Bm2 y Bm menos B igual a RT. Aquí, como ya sabemos, pues la P es la presión, B es el volumen, N la cantidad de sustancia, R la constancia de los gases y T la temperatura. A y B son constantes porque representan las características de cada gas en particular. Dice, la constante A representa la atracción entre las moléculas de gas, mientras que la B representa el volumen ocupado por las moléculas. Estos términos corrigen la discrepancia entre el comportamiento ideal y el real de los gases.
Esta ecuación de Barr es una herramienta fundamental para entender y predecir el comportamiento de los gases. Tener en cuenta el volumen de las moléculas, también las fuerzas de atracción. Ella nos permite realizar cálculos más precisos en situaciones donde el modelo de gas ideal falla. Ecuación de Barr-Wells es una modificación de la ecuación de los gases ideales, porque tiene en cuenta dos factores que son muy importantes: el volumen real de las moléculas del gas y las fuerzas de atracción entre ellas. Esta ecuación funciona de esta manera. En lugar de asumir que las moléculas del gas no tienen volumen y que no se atraen ni se repelen entre sí, esta ecuación ajusta la presión y el volumen. Para tener en cuenta estos efectos, la ecuación se presenta como vemos aquí: P más A sobre BM2 y BM menos B igual a RT. Aquí, como ya sabemos, pues la P es la presión, B es el volumen, N es la cantidad de sustancia, R es la constancia de los gases y T la temperatura. A y B son constantes porque representan las características de cada gas en particular. Dice, la constante A representa la atracción entre las moléculas de gas, mientras que la B representa el volumen ocupado por las moléculas. Estos términos corrigen la discrepancia entre el comportamiento ideal y el real de los gases. Esta ecuación de Barr es una herramienta fundamental para entender y predecir el comportamiento de los gases. Tener en cuenta el volumen de las moléculas, también las fuerzas de atracción. Ella nos permite realizar cálculos más precisos en situaciones donde el modelo de gas ideal falla. Ecuación de Viral. Con esta ecuación podemos entender cómo se comportan los gases y los líquidos en diferentes condiciones. En lugar de suponer que los gases son ideales, considere las interacciones entre las moléculas y cómo éstas afectan su comportamiento. Ahora vamos a ver los términos de la ecuación. Vamos a ver que la B mayúscula es el término que ajusta el volumen del gas ideal para tener en cuenta el tamaño real de las moléculas. A es la medida que aumenta a medida que aumenta la presión. El volumen real del gas puede ser mayor que el volumen previsto por el modelo del gas ideal. Segundo término, que es la C. Este tiene en cuenta las interacciones entre las moléculas como las fuerzas de atracción o repulsión a altas densidades. Esas interacciones se vuelven más importantes y afectan el comportamiento del gas. La D. Pues este término es el que ajusta la relación entre la temperatura y presión del gas. A temperaturas muy bajas, las moléculas se mueven más lentamente y las interacciones entre ellas se vuelven más prominentes. Ley de los gases ideales. Como sabemos, existen tres leyes de los gases ideales, las cuales son la ley de Boyle, ley de Gay-Lussac y ley de Charles. Ahora estaremos viendo las tres leyes de los gases ideales. Ley de Charles. Corresponde a las transformaciones de un gas cuando la presión es constante. A raíz de esto se genera la siguiente fórmula. Volumen 1, que es el volumen inicial. T1, que es la temperatura inicial, y volumen final y temperatura final. Como podemos ver en la gráfica, vemos que cada vez se va aumentando la presión y a su vez va bajando el volumen del gas. Ley de Gay-Lussac. Son las transformaciones que sufre un gas ideal cuando el volumen permanece constante. A raíz de su análisis genera la siguiente fórmula. P1, que es la presión inicial, T1, temperatura inicial, P2, la presión final,
y te doy la temperatura final. Aquí, como podemos ver en esta tabla, aquí podemos ver que en esta tabla pues representa de una forma gráfica lo que dice en el texto, donde se puede ver que el volumen va constante y sigue de igual manera en la línea. Y se puede ver la presión inicial y la presión final. Ley de Boyle. Ley de Boyle corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece constante. A raíz de su análisis se genera la siguiente fórmula. P1 presión inicial, B1 volumen inicial, P2 presión final, B2 volumen final. Dice, la curva describe el gráfico. P versus volumen corresponde a una isotérmica, es decir, todos los puntos donde la temperatura es la misma. Aquí podemos ver en la gráfica que prácticamente tienen la misma temperatura. Entonces, cada vez que hay más presión, el volumen se vuelve más pequeño. Aquí pues se puede ver esto representado en la gráfica. Pues esto nos quiere decir que cuando la temperatura es la misma y la presión baja o aumenta, el volumen va a variar. Y pues si tiene una temperatura diferente, el volumen será distinto según la temperatura. Ley de Boyle. Corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece constante. A raíz de su análisis se genera la siguiente fórmula, donde P1 es la presión inicial, B1 el volumen inicial, P2 la presión final y B2 el volumen final. Aquí podemos ver en la gráfica, si aumentamos la presión sobre un gas, su volumen disminuye, y si disminuimos la presión, su volumen aumentará. Valor de la constante universal. El valor de la constante universal es un número fijo porque ya sabemos que es una constante. Él se utiliza para medir la presión, el volumen, la temperatura de los gases. La unidad estándar para la constante es R. Bueno, ahora como vemos, 0.082054746 es el valor de la constante de los gases ideales cuando se usan las unidades comunes de presión, como la atmosférica, el volumen y la temperatura Kelvin. Ahí se ve a su frente cómo los tiene abreviados de esa manera. Dice, representa el producto de la presión en atmósferas por el volumen en litros, dividido por la cantidad de sustancia en moles y la temperatura en Kelvin. Se utiliza en problemas de física y química en los que se involucren gases a condiciones normales de presión y temperatura. Ahora el siguiente número es el 62.36367. Esa es la forma de expresar la constante de los gases ideales, pero utilizando milímetros de mercurio, en los cuales se ve ahí a su frente mmHg como unidad de presión. Es comúnmente utilizada en problemas de física y química o cuando se trabaja con presiones muy bajas o muy altas. 1.987207 es el valor de la constante de los gases ideales cuando se utilizan calorías como unidad de energía. Se emplea en situaciones donde se desea trabajar la unidad de energía, más comúnmente en la termodinámica. Es útil para calcular cambios de energía en procesos químicos o físicos.
llegamos al cuarto, que es 8.314472. Esta es la constante de los gases ideales expresada en Julius. Por ejemplo, mol por Kelvin se utiliza en el Sistema Internacional de Unidades. La forma más general y ampliamente aceptada de la constante universal de los gases. Características de los gases ideales. Poseen siempre un mismo número de moléculas. No tienen fuerzas de atracción o repulsión entre sus moléculas. No pueden experimentar transiciones de líquido a gas o gas a sólido. Las moléculas de los gases ideales ocupan siempre el mismo volumen a las mismas condiciones de presión y temperatura. Ejercicio sobre los gases ideales. Bueno, ahora vamos a mirar un ejercicio sobre los gases ideales. Dice, una muestra de un gas ideal ocupa un volumen de 69,3 mililitros a 92 milímetros de mercurio y 18 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará el gas a 120 grados centígrados y 720 milímetros de mercurio? Calcula la cantidad de gas en moles. Bueno, primero debemos tener en cuenta la ecuación de estado que nos va a ayudar a calcular mejor las unidades. Ahora sacamos los valores iniciales como volumen inicial, presión inicial y temperatura inicial. También sacamos los valores finales que nos dan. Debemos cambiar la temperatura a Kelvin. En las leyes de los gases la temperatura siempre va en Kelvin. Entonces, el volumen que debemos calcular es el resultado nos saldrá en milímetros. Si cambiamos de mililitro a mercurio de atmósfera, dividimos entonces en 760, lo que nos da 1,22 y 0,95. Ahora calculamos el volumen con la fórmula, pasamos de mililitro a litro dividiendo en 1000. Multiplicamos esta línea por 393 y 291 por 0,95. Dividimos y nos da el volumen, que es 0,098 litros. Ahora vamos a calcular la cantidad en moles. Lo haremos con el valor inicial. Colocamos la presión por el volumen y la N, que sería la incógnita, que son las moles, por la constante. Multiplicamos la presión por el volumen y multiplicamos la constante por temperatura y dividimos, lo que nos daría 0,03 moles.